Ok. Bueno, entonces les decía que traigo bueno, pues voy a compartirles. Bien. Sin duda ya todos ven esta diapositiva, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, profe, ya lo veo. Muy Sí, bien. profe. Bueno, muchas gracias. Como nada más como recordatorio donde nos quedamos, la clase pasada aquí nos quedamos justamente, ¿verdad? Quedé de subir, espero que ya hayan visto este material que lo estoy subiendo. Bien, vamos entonces a empezar a dar algunas aplicaciones, ya ahora que tenemos toda la fundamentación matemática y cómo es que... Tenemos entonces aquí un disco, dice, gira alrededor de un eje fijo en O. Ese es el tema, movimiento respecto a un eje específico o movimiento rotacional. Bueno, dice, durante el periodo t igual a 0 a t igual a 4 segundos. La posición angular de la recta OA en el disco varía de acuerdo a esta función. O sea, θ está en función del tiempo. De tal manera que en t al cubo menos 12t más 6, dado en radianes, es el ángulo que gira o me da la posición de giro de esta recta. Y nos piden pues que determinar, uno, la velocidad angular y la aceleración angular del disco al término del periodo, quiere decir que de 0 a 4. Luego nos piden el desplazamiento angular durante también el periodo, de 0 a 4. Y el ángulo total que gira el disco durante el periodo, es decir, de 0 a 4 también. Solución de la parte 1. Como nos piden velocidad y aceleración, pues consiste simplemente en derivar la función. De tal manera que la función original, pues es la que tenemos aquí. Quiere decir que derivo t cúbica, se convierte en 3t cuadrada menos 2t. ¿Eso qué me permite? La velocidad. Pues aquí lo tenemos ya. La velocidad aún queda en función del tiempo, porque a tiempos distintos la velocidad va a cambiar. Y luego, para llegar a tener la aceleración angular, que es derivar nuevamente la velocidad angular, pues es derivar esto que tengo aquí. 2 por 3 se devuelve 6 y aún también la aceleración queda en función del tiempo. Cuando t igual a 4 segundos, o sea, nos dicen para el periodo. Entonces vamos a ver qué velocidad lleva a los 4 segundos la recta. Pues aquí tenemos nuestro modelo, es simplemente ponerle aquí 4, hacemos las operaciones y ahí está. Que la velocidad en el segundo 4 ya lleva 36 radianes por cada segundo. Y así la velocidad, la aceleración angular, simplemente aquí le damos ya 4, porque si le damos 0, de todas maneras va a ser 0. Aquí en la velocidad, sí, no. Bueno, entonces aquí 6 por 4 sería 24 radianes por cada segundo. Esa es la aceleración que lleva en el segundo 4. Contestada entonces la primera pregunta. En la parte 2, o pregunta 2, las posiciones angulares de la recta OA al principio y al final del periodo son para teta, cuando t es igual a 0, es igual a 6 radianes. ¿De dónde sale? De aquí. Cuando t igual a 0 le doy 0, 0, entonces ya lleva un ángulo de 6 radianes, o está en la posición de 6 radianes, es decir,
Ya hay 6 radianes de ángulo al inicio. Bueno, entonces, aquí es donde está el dato. Y para teta igual a 4 segundos, pues sustituimos en la función que nos dan, es t cúbica menos 12t más 6. Esa es la función. Pero aquí le damos para t igual a 4, sería 4 al cubo, menos 12 por 4 y más 6. Estas operaciones resultan de 22 radianes. Por lo tanto, el desplazamiento angular del disco de T0 a T a 4 segundos es el delta T. ¿Dónde inicia? A los 6 radianes. ¿Dónde termina? A los 22 radianes. Quiere decir que ese delta T es este ángulo, que consiste en 22 menos 6. Entonces, esto es igual a 16 radianes. Eso es lo que ha avanzado de T0 a T4, iniciando en la posición 6, obviamente. Entonces, por eso, esto es lo que realmente ha girado, 16, no 24. 22 es lo que me dice, es la posición de la recta en el segundo cuatro. Bien. Entonces, así lo tenemos que interpretar esto, y no nada más vamos a rellenar las formulitas, sino que tomar en cuenta cómo inicia, cómo termina. Y si hacemos eso, llegamos a resultados correctos. Seguimos, parte 3. Hay que advertir que la dirección de rotación del disco cambia cuando una velocidad igual a 0, o sea, ¿cuándo va a suceder eso? Nos quedó que la función de velocidad es igual a 3t cuadrada menos 12. Si regresamos, ¿dónde está? Aquí está. Por eso les decía, no queda todavía como constante la velocidad angular. Todavía depende del tiempo. Estamos ya entonces en esta parte donde sucede que la velocidad tiene cambios de sentido. Entonces, de 0 a 2, es decir, si aquí le doy bueno, 3t cuadrada menos 12, lo igualamos a 0, es decir, ¿en qué momento hay un cambio de dirección? Entonces, si le damos, por ejemplo, esta función, le damos 1, esto va a ser diferente de 0. Es decir, inicialmente ya hay una velocidad que no depende del tiempo. ¿Cuál? La inicial. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la velocidad ya, si le doy t igual a 0, su velocidad dice que es menos 12 radianes por segundo en el tiempo 0, ¿verdad? Bueno, entonces todo eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado para no dar datos erróneos. Cuando cambia de sentido la velocidad, nos igualamos a 0. De tal manera que a los 2 segundos, es decir, despejamos 3t cuadrada igual a 12, despejamos 12, aquí es t cuadrada, el 3 va a dividir al 12, ¿sí? Y luego sacarle raíz, 2 entre 4 es 2 entre 3 es 4, raíz de 4, 2. Entonces ahí resultó que es 2 segundos. Ahora, la posición, hay que tener cuidado en eso. Angular de la línea OA en este tiempo es, entonces sustituimos allí y resulta que a los 2 segundos, aquí está, hubo un giro así,
y está en la posición menos, podríamos llamarle menos 12 radianes. Es decir, desarrolló un ángulo que podríamos llamarle como negativo, puesto que todo lo que gire en sentido contrario de las manecillas del reloj, lo estamos denotando como positivo. Bueno, entonces se concluye que el disco gira en sentido de las manecillas del reloj, que se le considera sentido negativo, o sea, que W es menor que 0. Eso va a suceder entre t igual a 0 a t igual a 2 segundos. ¿Y cuál es su desplazamiento angular? Lo calculamos así, ese delta t es igual a delta t2 a los 2 segundos menos el ángulo en el tiempo inicial, o 0. Entonces aquí regresamos, está en la posición menos 10, aquí está, a los 2 segundos. ¿Y en dónde está en el tiempo 0? Está en 6, pero como está girando en este sentido, entonces está recorriendo así. Si tengo 6 y estoy en la posición 10, quiere decir que menos 10 menos 6 ha recorrido menos 16 radianes. Es lo que hay de acá hasta acá. Es uno de los dos, ¿sí? Por el sentido. Entonces, allí se encuentra, o sea, eso es lo que ha recorrido la línea. Aquí está. Entonces, ahí es donde la recomendación es no nada más rellenar, sino ver cómo se comporta nuestro modelo matemático, perdón, para poder decir o poder identificar hacia dónde se está girando, en este caso, la recta. Muy bien. Entonces, ya quedó entendida esta parte. Continuamos para concluir. Ahora, entre t 2 segundos a t igual a 4 segundos. La rotación es en sentido contrario al de las manecillas del reloj, lo que estamos llamando positivo. Es decir, está aquí y a partir de allí empieza a girar así como estoy señalando. De tal manera que entonces W ya le llamamos positiva, pero el correspondiente desplazamiento angular es, ahora sí, delta, ángulo final, o delta t de delta teta 2. Ahora sí me interesa T4 y los 2 segundos restantes. Es decir, aquí, por ejemplo, ya llevamos 22, ¿sí? Está recorriendo aquí entonces 22 segundos, 22 radianes, menos y menos 10. ¿Sí? Entonces aquí esto me está dando un recorrido de 32 radianes. Eso es lo que ha recorrido la recta. De tal manera que el ángulo total, o sea, todo lo que ha recorrido desde 0 hasta 4 segundos, sería el ángulo, o sea, el ángulo que ha recorrido el primer tramo más el 2. Eso significa que está recorriendo 16, es decir, la suma de estos dos, de acá, la suma de estos dos es 16. Y 32, que va a estar en la posición 32, más 32 más bien, es lo que está recorriendo aquí. Es decir, estamos sumando desde menos 10 a 6 y luego de 6 a 32. Es lo que me está indicando esta suma, el valor absoluto del primer ángulo, en este caso,
sería esto, que son 16, más, después del segundo, 2, que son, recorre 32 radianes más. Eso me da la suma finalmente de 48 radianes. Esa es la pregunta que nos hacen. Dice, el ángulo total que gira el disco durante el período, es decir, de 0 a 4. Pero recordemos pues que primero lo hizo así, después tiene que regresar y continuar girando así. Entonces, esa es la razón, o sea, cómo ir sumando o restando según la posición, porque una cosa es el modelo matemático, es decir, aquí 3t cuadrada, si regreso a sí, aquí están, por eso les decía, la velocidad no es constante y tiene sentidos según el tiempo. Entonces, cuando t igual a 0, tiene velocidad que le llamamos negativa, sentido de las manecillas del reloj. Cuando t ya es mayor que 2 segundos, este término se vuelve mayor que este y ya empieza a recorrer en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Sí? Allí es donde estaba la importancia de llegar a un resultado correcto y no nada más le demos valores a la ecuación nada más, porque eso no siempre nos va a contestar lo que se está preguntando. Si se preguntara nada más posición, entonces sí, nada más le damos para qué tiempo me están preguntando. Y entonces, cuando, o sea, qué velocidad lleva en un determinado tiempo. Pero si queremos saber, ¿y qué sentido lleva? Positivo o negativo, según se convenga. Es lo que tenemos que empezar a calcular. Y eso lo vamos a saber tabulando estos datos. Si le damos 0, por ejemplo, menos 12. 1, por ejemplo, menos 9. 2 me va a dar 0. 3 mayor que 0. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender para contestar correctamente esto, ¿eh? Y esto también. Ahí es donde estaba pues la gran importancia de la solución de este problema. Entonces, como pueden ver, al principio, muy sencillo, la velocidad y aceleración a los 4 segundos. O sea, pero lo demás era importante o necesario hacer este tipo de análisis. Y qué mejor si lo vamos representando en una gráfica, para que al final nos facilite el por qué estoy haciendo una suma, porque estoy entendiendo de que ahora está recorriendo a partir de aquí hasta llegar aquí, y eso nos facilitó la solución. Bueno, les decía el día de hoy íbamos a ser breve vamos a regresar con ustedes. Bueno, vamos a detener la grabación.